Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Otra cita esta mañana para ir cerrando el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, la juro-promesa del cargo ante el rey Felipe VI a partir de las 9:30 de la mañana, después ya traspaso de carteras y a trabajar. Yo no sé si el aspecto cansado que ofrecía ayer Pedro Sánchez en su comparecencia desde Moncloa era por un fin de semana, cuaderno en mano, intentando cuadrar el Ejecutivo, o era fruto de semanas de tensión previa y posterior a su investidura, pero el hecho es que ya hay gobierno, que la legislatura ha echado a andar y que el movimiento se demuestra andando. Será con el tiempo cuando veamos el grado de dificultad de la legislatura y veamos si el perfil del gobierno es el adecuado. De momento, las pistas que dan los nombres son de un ejecutivo compacto y preparado para lo que viene. Sánchez lo llamó una legislatura de negociación y diálogo, por no llamarlo que vienen curvas. En su entorno, las mujeres que forman el núcleo duro del ejecutivo, las 4 vicepresidentas, y en paralelo un ministro, Félix Bolaños, destacado desde antes de dar en la anterior legislatura el salto ministerial por su capacidad negociadora. Se le amplían las competencias, presidencia y justicia, un superministro que levanta tantas ampollas en la oposición como elogios desde dentro por su trayectoria. Mañana primer Consejo de Ministros y se pone fin a esta etapa de provisionalidad desde la celebración de las elecciones el 23 de julio y las 2 investiduras, la fallida de Feijóo y la definitiva de Sánchez. Sería el momento de empezar a liberar el acelerador, darse y darnos todos un tiempo para la calma, el gobierno gobernando y la oposición haciendo oposición desde las instituciones, y entre todos desinflamar un discurso que no ha hecho más que polarizar a la sociedad y encrespar el país. Al gobierno se le debe juzgar por lo que hace, no por lo que dicen los demás que hace, y esa es tarea de la oposición. Ser capaces entre todos de superar este periodo y confiar en que elementos externos como la sobreactuación independentista o la intención de Podemos fuera del gobierno de no ponérselo fácil al nuevo Ejecutivo no hagan descarrilar demasiado a menudo el trayecto de la legislatura. No va a ser fácil y por esto la calma es imprescindible. Ángeles Barceló. Enseguida vamos con la política y el análisis de este nuevo Ejecutivo, pero antes una noticia de última hora, un detenido en relación con el tiroteo a Alejo Vidal Quadras. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, sí. Fuentes policiales confirman a la cadena SER que el detenido es presuntamente la persona que trató de ejecutar en plena calle al fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, con un disparo en la cara. Huyó en moto y ahora ha sido localizado en Málaga. El sospechoso es un hombre de nacionalidad española, se escondía en la ciudad andaluza y llevaba varios días sometido a una estrecha vigilancia, según ha avanzado El Confidencial, y han confirmado a la cadena SER fuentes próximas a la investigación. Su localización y arresto ha sido supervisado por el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. Baño, gracias. Un abrazo. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Varias veces repitió Sánchez lo de alto perfil político, consciente de que esa es la clave de su nuevo gabinete. Un gobierno continuista con más peso político, titula El País esta mañana, en lo que ABC describe como el gobierno del muro, y El Mundo como un gobierno para la guerra total con el PP, para la brega política, titula La Vanguardia. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es evidente que Sánchez ha diseñado un equipo pensando para una legislatura complicada. Y refuerza a las personas que están con él en la toma de decisiones, desde Félix Bolaños, que llevará Presidencia y Justicia, como decías, a María Jesús Montero, que se convierte en una de las 4 vicepresidentas, también a Pilar Alegría, que pasa de ser portavoz del PSOE a serlo del gobierno. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora que se han calmado un poco los teléfonos, los de los ministros, pero también los de los periodistas, con el goteo de nombres que ayer vivimos en directo como si fuera un carrusel, se ven las claves por las que Sánchez diseña a este gobierno y se escucha también la sorpresa en cargos del PSOE por lo que toda la vida han sido las cuotas territoriales, Inma. Sí, Sánchez no ha buscado el equilibrio orgánico en el PSOE, a pesar de que lo que viene ahora en el partido es el debate sucesorio, allí donde fueron desalojados del poder en las elecciones de mayo. Hay quien ve mucho norte y poco sur en este gobierno, en el que Yolanda Díaz ha tirado de políticos, porque tuvieron poco recorrido figuras prestigiosas como Castells o Subirats, y las incorporaciones de Sánchez tienen el mismo perfil, son dirigentes del PSOE. Los socialistas celebran especialmente haber recuperado igualdad y también la designación
de Óscar Puente para un ministerio muy territorial, un dirigente con capacidad de afrontar el cuerpo a cuerpo con los gobiernos autonómicos del PP, y es un perfil que les ayuda además a mantener a la militancia activada para combatir el relato de la oposición. De hecho, frente al España se rompe, Sánchez no ha hecho cambios en los ministerios de Estado. Van a seguir Álvarez y Marlaska pese a las críticas de los socios de izquierdas, y también mantiene a los perfiles más conservadores como Margarita Robles o Luis Planas. Quiere lanzar el presidente un mensaje de estabilidad en lo importante en medio de la crispación política. Inma, hasta luego. Hasta luego. Hay varios elementos que se comentan hoy. Del gobierno se ve que Félix Bolaños, decíamos, sale reforzado. Se ve también que Podemos se ha quedado fuera para enfado de ese partido. Pedro Sánchez no quería a Podemos en el gobierno y ha tenido en Yolanda Díaz la colaboradora necesaria para expulsar a Podemos del gobierno. El nombre que más llamó la atención, por ser desconocida para la mayoría, fue el de la nueva ministra de Igualdad, que sustituirá a Irene Montero. Es Ana Redondo. Ella gestionará una cartera que recupera el PSOE tras la ley del solo sí es sí, mientras Sumar accede a Sanidad. Y de hecho, Mónica García llega a ese departamento justo cuando las listas de espera en este país han batido otro récord. Hay en España 820.000 personas que están esperando ahora mismo una intervención quirúrgica. Es decir, son 77.000 más que hace un año. Aunque la demora para una operación en la sanidad pública está en los 112 días de media, uno menos que el año pasado. Del perfil social de los ministerios y de los retos que afrontan nos habla Mariola Lourido. Esto es lo que esperan de la desconocida ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro. Recupere y restablezca las relaciones con las organizaciones de mujeres, muy dañada en estos últimos tiempos, y sobre todo y especialmente esperamos que recupere también e impulse la agenda feminista. La sanidad privada se ha puesto en guardia con Mónica García y le recuerda su papel esencial. Los colegios de médicos le piden reconstruir un sistema en crisis. Tomás Cobo. Ese pacto por la sanidad tan deseado, creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, yo creo que ese plan estratégico de salud mental tan importante también. Desde la Plataforma de la Infancia, Ricardo Ibarra, sobre el ministerio de Sira Rego. Tenemos una alegría contenida de cara a saber realmente la capacidad que tenga este ministerio a incidir en las políticas de otros, y esperemos que realmente no sea un mero símbolo. Y a los expertos en servicios sociales les gustaría que Pablo Bustinduy se dedicase de verdad a la dependencia, algo que no vieron en sus últimos predecesores. Esquerra lamenta que Marlaska siga al frente de Interior y Vox habla de Bolaños como el señor oscuro. Es en Bolaños en quien centra también su crítica Borja Semper en el Partido Popular. Un ministro que va a tener la conexión directa entre Moncloa, la justicia y las relaciones con las Cortes. Es verdaderamente llamativo el poco aprecio, siquiera estético, por la división de poderes. Este es un gobierno hecho a la medida de la amnistía y su desarrollo. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A la espera de que Feijóo precipite los cambios dentro de su partido, como les decíamos ayer, el PP insiste en llevar a Europa su rechazo a la amnistía. Trata de tomar distancia del frente común que le pide Vox. Así es, los populares insistían ayer en que el nombramiento de Bolaños en Presidencia y Justicia evidencia el nulo respeto de Sánchez por la separación de poderes, y ese es exactamente el mensaje que van a trasladar estos días a Bruselas, donde el PP prosigue su ofensiva contra la amnistía. Saben en Génova que el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados en este frente y que precisamente Bolaños viajará la semana que viene a la capital europea para defender la ley. En este contexto, la oposición quiere adelantarse. Mañana habrá debate sobre la amnistía en la Eurocámara y el PP ha movilizado ya al líder del PP europeo, Manfred Weber, que hoy mismo, junto a la portavoz popular Dolors Montserrat, comparecerá para hablar, es textual, del Estado de Derecho amenazado en España. Nuestra oposición va a ser implacable. Va a ser implacable ante un mal gobierno cuya declaración de intenciones es fracturar la sociedad española. El precio que pagamos por la investidura de Pedro Sánchez es que nuestro país pase la vergüenza de que Europa analice el deterioro de nuestra calidad democrática. Europa mira hoy a España como hace poco miraba a Hungría y a Polonia. Y esto es una realidad objetiva. Hablaba así Semper, que añadía que el PP no se plantea hacer un frente común con Vox ante la amnistía, como le pide Santiago Abascal. El PP no corta las calles, decía, defenderemos siempre la institucionalidad. Mariela, gracias. A vosotros. La amnistía va a ser hoy el gran asunto porque va a pasar esta mañana el filtro de la mesa del Congreso, así que llegará al Pleno en unas semanas. Los letrados de la Cámara aseguran en su informe, lo conocimos ayer, que la proposición de ley socialista no entra en contradicción palmaria de la Constitución y no está concebida como un indulto general, a diferencia de lo que sí veían en la amnistía que habían propuesto antes los independentistas. Y mientras, ahora lo comentaba Mariela, el ministro Bolaños ya ha escrito a la Comisión Europea para defender la amnistía, irá a Bruselas la semana que viene para entrevistarse, entre otros, con el comisario Reinders, con el que ya ha hablado.
Mucha política hoy también, como ven, para empezar un martes en el que empieza a cambiar el tiempo, Jordi. Y recomendamos ropa para la lluvia y el frío en todo el Cantábrico y los Pirineos, también al norte de la Ibérica. Aquí es donde esperamos chubascos durante toda la jornada y ambiente frío. Desaparecen ya los chubascos de la mitad este de Cataluña, persistirán hasta primeras horas de la tarde al norte de la isla de Mallorca y en Menorca. Más sol que nubes en el conjunto del país, temperaturas que irán bajando, las mínimas se darán la próxima noche, serán más bajas que las actuales, todavía 2 excepciones donde el ambiente será un poco cálido. La provincia de Málaga, especialmente en el litoral, máximas cercanas a los 30 grados, superando un día más los 30 en Canarias. En el mapa para entender el mundo. Mi decisión es terminar con el Banco Central. La moneda que se elija es la moneda que elijan los argentinos. O sea, hay una cuestión operativa en qué moneda usted lo hace, pero eso es una cuestión de segundo orden. Las primeras horas de Milei después de haber ganado las elecciones argentinas. Iban a ser las horas de un primer encuentro de trabajo con el todavía presidente de la República, Alberto Fernández, pero no se han puesto de acuerdo ni siquiera en el orden del día que debía tener esa reunión, así que no se ha celebrado. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Milei quiere hacer un gobierno con solo 8 ministros y ya ha confirmado a los 2 primeros. Sí, suenan más nombres, en realidad los ha llegado a negociar con su ahora aliado Mauricio Macri, pero solo 2 confirmados por Milei, incluido uno que siempre esquivó en campaña, el titular de Justicia, que será Mariano Cunio, un abogado mediático que ha llegado a estar preso por coacciones y ha participado los casos más sonados en la historia reciente de Argentina, como el hallazgo de cocaína en poder del representante de Maradona o la defensa de familiares de Carlos Menem por tráfico de drogas y armas. Milei pasó esas primeras horas el día después de su victoria enclaustrado en el Hotel Libertador de Buenos Aires y allí ratificó su programa de privatizaciones, incluida la radiotelevisión pública. La televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. Privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Okay. Y ahí mete a la petrolera YPF a pesar de los obstáculos que plantea la operación que ya apuntaba a Javier Ruiz antes de las 8, incluidos cambios legales para los que no tiene mayoría en las cámaras legislativas. De momento las acciones de esa compañía han subido los mercados estadounidenses, hoy reabren los argentinos, mientras en lo político, como decíais, fracasa el inicio de la transición de la presidencia con Alberto Fernández. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Mr. President, is a hostage deal near? I believe so. You believe so? Yes. Es Joe Biden al que los periodistas pudieron preguntar de lejos si cree que está cerca el acuerdo entre Israel y Hamás para que el grupo terrorista libere a los rehenes israelíes a cambio de un alto el fuego, y él contesta que sí. Mientras, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, ha pedido que no se use la palabra genocidio para hablar de lo que Israel pretende sobre Gaza. Israel is not trying to wipe Israel no está intentando borrar al pueblo palestino del mapa, ni tampoco Gaza, dice. Israel se defiende de una amenaza terrorista y pide que la palabra genocidio se use adecuadamente. Lo que jamás quiere, dice Kirby, es un genocidio. La gente que se manifiesta en la calle puede decir lo que quiera, pero se usa la palabra genocidio de manera inapropiada, añadía él. Lo cierto es que mientras la tregua no llega, los ataques continúan y de nuevo Bayo contra hospitales. Como el hospital indonesio de Gaza, asediado desde hace horas por las fuerzas israelíes, y donde han muerto al menos 12 personas en las últimas horas, entre ellos varios doctores. En esa clínica, una de las últimas que continúan operativas en el norte de la franja, hay unas 700 personas entre personal médico y pacientes. Mientras tanto, Israel ha publicado en las últimas horas vídeos que muestran a varios rehenes de Hamás supuestamente conducidos por milicianos dentro del hospital Al-Shifa. En la CNN le han pedido al ex primer ministro israelí Ehud Barak que aclare si cuando dice que los túneles y búnkeres que están bajo ese hospital fueron construidos por Israel es así, y él ha confirmado que efectivamente esos túneles se construyeron por parte de ingenieros israelíes hace décadas. Esto mientras continúan los ataques de Israel contra objetivos civiles. En las últimas horas 17 personas han muerto en un campo de refugiados del centro de la franja. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Cataluña se enfrenta a la peor sequía de la que hay registros. Sus pantanos están de media al 19% y la Generalitat va a anunciar esta mañana nuevas restricciones a un paso de decretar la situación de emergencia. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. El que se aprueba hoy, de hecho, es un estadio intermedio de nueva creación y en la reunión del Govern se concretará cómo afecta a las actividades económicas y si el turismo se verá afectado de alguna forma a las puertas de la campaña de Navidad. El presidente Pere Aragonès decía esta pasada noche en una entrevista en TV3: Si cal ho farem.
Decía que si es necesario se traerá agua en barcos, que es obligación de un gobierno ante una sequía tan prolongada y tan intensa desde hace 30 meses prever todas las opciones. Aragonés añadía que espera que no sea necesario llegar a este extremo. A los obispos españoles no les ha gustado nada las conclusiones que se han sacado del informe que hizo el Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Les parece un disparate. La Conferencia Episcopal reúne su conferencia plenaria antes de que la semana que viene acuden a entrevistarse con el Papa. El presidente de los obispos acusa a los medios de querer perjudicar su imagen. Adela Molina. El cardenal Omeya atacó con dureza la estimación de 440.000 víctimas de abusos realizada a partir de la encuesta incluida por el Defensor del Pueblo en su informe. En el discurso con el que inauguró la Asamblea Plenaria de los Obispos, el presidente de la Conferencia Episcopal Española dijo que se habían sentido dolidos y habló de difamación e incluso de disparate. Nos sentimos obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido ante la difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación realizada por algunos medios de comunicación. ¿Qué finalidad hay detrás de este disparate? Es especialmente preocupante para nosotros que esto haya generado una imagen perjudicial de nuestra visión en general. La Conferencia Episcopal añadió en redes sociales que ha pedido a Transparencia del Defensor del Pueblo el estudio completo que hizo la empresa GAT3 para conocer la ficha técnica de la encuesta, el cuestionario y todos los datos que aporta el informe. El documento, que puede consultarse en la web del Defensor, dedica casi 30 páginas a analizar con detalle la encuesta y sus resultados. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Eduardo Madina, Cristina Monge y Elena Pisonero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.